Ok, mucho gusto, es un placer estar aquí otra vez con vosotros. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y tengo preparado un mensaje hoy intitulado La importancia del Evangelio. La importancia del Evangelio. Voy a enseñar o predicar de algo que es importante. Amén. Por esto, la importancia del Evangelio. Me gusta predicar el Evangelio. Yo tengo en YouTube un video que se llama La importancia de la sangre. Te pido ver este video también, la importancia de la sangre, porque es un video muy importante también. Pero nosotros hoy en día vivimos en un tiempo en que es muy difícil hallar los cristianos verdaderos. Porque muchos entre lo que ellos llaman cristianismo, muchos no tienen la doctrina sana. Hay muchas denominaciones, hasta escuché que, no sé si es la verdad, pero alguien me dijo que según sus estudios, según ellos hay más que 6,000 denominaciones en el mundo de hoy que dicen que son cristianos. Pero todos tienen algo en común. La mayoría de ellos no predican el Evangelio. Pero el Evangelio es importante. ¿Por qué entonces no es importante a ellos? Pues la Biblia contesta, la Biblia nos enseña el por qué. Según la palabra de Dios, en los últimos días, antes del rapto de la iglesia, será un tiempo de apostasía. Aquí está el rapto. Y el tiempo de apostasía es un tiempo en que muchos están cayendo. Podemos llamar esto la caída de la fe. Es decir, que muchos están saliendo de las doctrinas de la Biblia para enseñar otra cosa. Y estamos en este tiempo, pienso yo, según la palabra de Dios, estamos en la apostasía. Por esto, hay tantos en el mundo que dicen que son cristianos, pero para ellos no importa el evangelio de salvación. Muchos hoy en día dicen, soy evangélico. Y tú preguntas a un evangélico, ¿qué es el evangelio? Y ellos dicen, ni idea. Pero se llaman evangélicos. He contado antes mi testimonio que yo he predicado en por lo menos 200 iglesias. Yo he ido a 49 de los 50 estados, los 50 estados en los Estados Unidos. No prediqué en cada estado, pero viajando he pasado a través por 49 de los 50. Y por predicar a más o menos 200 iglesias, la cosa que me gusta hacer primero cuando entro a una iglesia en el púlpito para predicar, es preguntar, ¿quién aquí me puede enseñar lo que es el Evangelio y dónde está en la Biblia? En 200 iglesias, solamente 10 veces me han contestado correcto. Pero supuestamente todos fueron cristianos. Entonces, ¿cómo puede ser uno un cristiano? Dice que es un evangélico, pero ni idea tiene de lo que es el Evangelio, ni dónde está en la Biblia. Esto siempre me dio, pues, pena, ¿verdad? Porque yo fijé claramente que hay muchos en el mundo y en iglesias que dicen que son cristianos, pero ni idea tienen de lo que es el Evangelio. Por esto pienso yo que es importante que cada cristiano entienda lo que es el Evangelio. Y por qué el Evangelio es tan importante y por qué debemos predicarlo. Por esto quiero predicar hoy qué es el Evangelio y la importancia del Evangelio. Entonces, primeramente quiero preguntarle, ¿qué es el Evangelio? Bueno, vamos a ver qué es el Evangelio. Primero de Corintios 15, 1 al 4. Ahí está en la Biblia. El Evangelio fue algo dado al apóstol Pablo. Y voy a hablar un poco de Pablo hoy, ¿verdad? Pero el Evangelio, ¿por qué es importante el Evangelio? Porque como te dije, en la apostasía que estamos hoy en día, hay muchos que dicen que son cristianos, pero ni idea tienen de lo que es el Evangelio, ni dónde está en la Biblia. ¿Son en verdad cristianos entonces? Bueno, yo pienso que no. Yo pienso que hay en el mundo muchos que de boca dicen soy cristiano, pero de corazón ni son. Porque ni entienden lo que es el Evangelio y por qué es tan importante. Entonces vamos a comenzar en 1 Corintios 15, 1 al 4. Porque esto es el pasaje de las Escrituras
que nos enseña exactamente lo que es el Evangelio. Pablo está escribiendo aquí a los de Corintios y dice: empero os declaro, hermanos, aquí está la declaración de un cristiano de lo que es el Evangelio. Cada cristiano debe saber esta declaración, debe entender lo que es, porque esto define el cristianismo. Pero muchos hoy en día, ni idea. Pero dice: pero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. ¿Somos qué? Salvos por medio del Evangelio. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ahora, miren lo que es el Evangelio. El Evangelio, y supuestamente son evangélicos los que dicen que son cristianos, que no son romanistas o católicos. Pues si son evangélicos, ¿por qué no tienen idea de lo que es el Evangelio? El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y el Evangelio es muy claro lo que es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Pero dice, ¿para qué? Por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Pero cuando dice murió, ¿cómo es que murió el Señor Jesucristo? Por derramar su sangre. La importancia del Evangelio es la sangre de Cristo, porque es la sangre que nos salva. La expiación de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Y también Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Todo esto es el Evangelio. Lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces el Evangelio es lo que Cristo Jesús hizo. Oiga bien. No lo que hagamos nosotros. Por esto me gusta en inglés llamar el Evangelio la obra terminada de Cristo. En español, ¿cómo se llama? Bueno, en inglés, the finished work. Entonces lo vamos a llamar la obra terminada. Pero es la obra de Cristo, no las obras de nosotros. Una cosa que debemos entender, y muchos que dicen que son cristianos no entienden, y por esto ni son cristianos. Pero una cosa que debemos entender que es la salvación es por fe. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y no de vosotros, no por nuestras obras. Esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es la obra de Cristo, el Evangelio, lo que Él hizo para salvarnos, no lo que hagamos nosotros. Sin embargo, hay muchos que dicen que son cristianos que ni entienden la cosa más básica, el Evangelio. Ellos piensan: necesito yo hacer buenas obras para que me acepte Dios. ¿Y qué están haciendo ellos? Evitando, olvidando, rechazando el Evangelio de salvación. Rechazando lo que Cristo hizo, pensando: si yo hago algo, Dios me va a aceptar. ¿Cómo nos acepta Dios en nuestras obras si son las obras de un pecador? No, el Evangelio muestra claramente que no podemos salvar a nosotros mismos. Por esto necesitamos el Salvador, Jesús. Y necesitamos su obra. Porque no podemos lavar a nosotros mismos de nuestros pecados. Solo podemos ser lavados de la sangre de Cristo, quien Él mismo derramó en la cruz. Entonces tenemos el cristianismo verdadero. Los que entienden el Evangelio y aceptan el Evangelio y están confiando en lo que Cristo ha hecho por ellos. Y tenemos el cristianismo falso. Los que ni entienden, ni sepan, ni entienden, ni idea tienen de lo que es el Evangelio. Y ellos enseñan: no, es la religión y es las obras y los ritos que nos salvan.
Ellos confían en sí mismos. Nosotros que somos de verdad salvos, confiamos en el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ve la diferencia? Uno es religión, el otro es salvación. En Honduras había una muchacha que cantó un himno muy bonito. Lastimosamente he olvidado cómo va el himno. Pero el título del himno era "No confunde salvación con religión". Era buen himno porque mostró la religión instruye al pecador a hacer obras para llegar al cielo. Pero no podemos llegar al cielo por nuestras obras. Es imposible. ¿Qué esta es religión? ¿Qué es salvación? La salvación es lo que uno recibe cuando realiza, hey, yo no puedo salvar a mí mismo. Yo necesito a Cristo porque su obra es lo que me salva. ¿Entiendes la diferencia? Entonces el Evangelio es lo que Cristo ha hecho. No lo que nosotros hagamos. No es nuestras obras que nos salva. Es creer en la obra eficaz de Cristo. Ahora con esto, esta doctrina bíblica sana, debemos mirar nosotros el por qué es importante el Evangelio. Número uno, es importante porque si uno no entiende, puede ser engañado. Pensando otro pensamiento que el pensamiento que Dios quiere. Estás confiando en sí mismo y su justicia y no en la justicia de Jesús. Entonces eso es importante. Pero quiero darte 4 razones de por qué pienso yo el Evangelio es importante. Y quiero preguntar a usted si el Evangelio es importante a usted o no. Espero que sí. Para los que miran de España, a vosotros quiero saber si el Evangelio es importante a vosotros también. Amén. Porque el Evangelio es importante. Sin el Evangelio no podemos ser salvos. Entonces, número 1, quiero decir, el Evangelio es tan importante porque nos muestra el Evangelio el tiempo en que vivimos y a quién fue dado este Evangelio. Según la palabra de Dios, hay en la Biblia un hombre que se llama Pablo. ¿Quién era Pablo? Una cosa que he escuchado mucho hoy en día, hasta que en internet, en YouTube, hay muchas denominaciones que dicen que son cristianos, que vayan y dicen, Pablo es un mentiroso, un engañoso, y Pablo nunca debe estar en la Biblia. Más y más fuerte, más y más está creciendo esta secta falsa, diciendo, debemos quitar Pablo completamente de la Biblia, porque la Biblia es de Jesús. Y nosotros solo debemos servir a Jesús, y Pablo no debe estar, porque él quería comenzar su propia secta. ¿Así es la enseñanza bíblica o no? Recuérdate que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó. Olvidé escribir lo demás. Según las Escrituras. Todo yo quiero predicar, todo que quiero predicar no de mi opinión, no de lo que enseña un hombre ni una denominación. Quiero enseñar de las Escrituras. ¿Predican de las Escrituras aquellos que dicen que Pablo no debería estar en la Biblia? ¿O es que ellos están engañados? ¿Qué tal si quitamos Pablo de la Biblia? Bueno, tenemos problema. Si quitamos Pablo de la Biblia, ya no tenemos el Evangelio. ¿Entiendes esto? Quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 1. Te voy a enseñar por qué está en la Biblia el apóstol Pablo, porque él es importante, tan importante que el Evangelio. Porque sin Pablo no hay Evangelio. Si no hay Evangelio, no hay salvación. Gálatas 1, 6 al 9, está hablando el apóstol Pablo y dice, el cual no es otro, 6, estoy maravillado de que tan pronto hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. El apóstol Pablo está hablando a algunos que han olvidado este evangelio. Y dice, wow, estoy maravillado de que tan pronto hayáis traspasado, has cambiado, has olvidado, has apartado. Pues aquí estamos en el tiempo de apostasía en que muchos han apartado ya de este evangelio. Y si cuando aparten o se separan de este evangelio, ¿a qué va? Aquí nos dice. Dice en versículo 7, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban
y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tienen ellos, los que están pensando por obras salvo, tienen un evangelio pervertido y no el evangelio correcto. 8, más si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora decimos otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea que maldito. Entonces, si uno está predicando otro evangelio y no el evangelio de esto, 1 Corintios 15, 1 al 4, esto significa que están, ¿qué? Maldito. ¿Qué significa maldito? Perdidos. No salvos. Y maldito es uno que va al infierno. Entonces, uno que no predica el evangelio correcto es uno que tiene otro evangelio y con otro evangelio están malditos y rumbos al infierno. Religiosos, pero perdidos. Y el mundo está lleno de tales apóstatas que no tienen el evangelio correcto. A ellos no importa el evangelio correcto. Ellos quieren otro evangelio. Ok, váyase pues con su otro evangelio. Ya estás todavía perdido y están malditos al infierno. Mientras que nombran el nombre de Cristo Jesús. Dicen con la boca soy de Jesús, pero de corazón rechazaron lo que Cristo ha hecho por ellos. Esto es malvado. Bueno, entonces vamos a Gálatas. Gálatas 1:10 hasta 13. Leímos más. 10. Porque persuado yo ahora a los hombres, ora a Dios. O procuro de agradar a hombres, porque si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. El apóstol Pablo dice, miren, lo que yo predico, ningún hombre me enseñó. Yo no, como aquellos, estoy en una denominación en que seguimos hombres y tradiciones de hombres. Yo sigo a Dios. Y mire lo que dice él. 12. Porque ni yo lo recibí, ¿qué? El evangelio, de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, lo que predica el apóstol Pablo, el evangelio, Pablo dice, el evangelio mismo, Jesús me ha revelado. A ver si lo escribí, revelado. Es decir, que Jesús reveló a mí el evangelio. Dice el apóstol Pablo, confesó el apóstol Pablo, declaró el apóstol Pablo. Ok, con esto dicho, ¿de dónde viene el evangelio? Los malvados, malditos, perdidos, religiosos, que dicen Pablo no debe estar en la Biblia, están diciendo que tampoco debemos escuchar a Jesús. Porque Jesús mismo dijo, Pablo, voy a revelar a usted algo para que el mundo debe escuchar. Esto, el evangelio. Entonces, evitar echar fuera, rechazar a Pablo es rechazar a Jesucristo y el evangelio de Jesucristo. Entonces, por esto, ¿qué están haciendo los religiosos que no vienen a Pablo? Están rechazando a Jesús y su revelación. Están rechazando el evangelio. Por esta razón, son perdidos. El evangelio es lo que Jesucristo quiere que sabemos. No solo Pablo. Pablo no inventó el evangelio. No vino de su propia mente. No es algo que él comenzó. Es algo que Dios mismo, Jesucristo, dio a Pablo para ir al mundo a predicar. Y si no recibes a Pablo, el evangelio de él, no recibes a Cristo como su Salvador. Y todavía estás rumbo al infierno porque estás perdido. Amén. ¿Me entiendes? Jesucristo dio a Pablo el evangelio de salvación. Por esto es tan importante entender quién es Pablo. Por esto predico yo tan duro sobre por qué Pablo está en la Biblia y que debemos seguir a Pablo y todo. Primero de Timoteo
1:11, mire lo que dice el apóstol Pablo. Conforme al evangelio glorioso del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Llama al apóstol Pablo el evangelio y dice el evangelio glorioso. Y dice, este evangelio glorioso Jesús dio a mí. Dice el apóstol Pablo, estoy encargado con lo que Jesús reveló. Rechazar el evangelio es rechazar a Jesucristo. Porque es Jesús que reveló a Pablo el evangelio. Fue encargado al apóstol Pablo. Por esto es tan importante el evangelio. Y también muestra que es tan tan importante es el evangelio y Pablo. Primero de Tesalonicenses 2:4. Primero de Tesalonicenses 2:4, miren lo que dice. Sino que como hemos sido aprobados de Dios para que se nos encargase el evangelio, así también hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Dice él que Dios nos encargó con el evangelio. En inglés dicen to be put in trust with the gospel. Es un otro copo sentido, casi dice lo mismo, pero en el sentido que Dios confió en Pablo y por esto le dio. Porque Dios confiaba en él que él va a predicar. En español dice encargó. Pero cualquier de los dos, Jesucristo es que dio el evangelio. Y usó a Pablo predicarlo al mundo. Si uno no viene a Pablo, no viene el evangelio. Y si no viene al evangelio, no viene a la salvación. No solamente está rechazando a Pablo y el evangelio, está rechazando a Jesucristo. Porque Jesús dio a Pablo esta predicación. Por esto es tan importante que entendimos, el apóstol Pablo está en la Biblia con propósito. Y nosotros debemos saber el porqué. Pablo de su propia boca dice en Romanos 15:16 las siguientes palabras. Para que sea yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta, siendo santificada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Pablo predicó el evangelio de Dios para que los gentiles pudieran ser salvos. Yo soy gentil. ¿Y tú? Si tú eres un gentil, pues tú necesitas este evangelio. El evangelio de Pablo sí salva hoy en día a ambos gentiles y judíos. Ambos necesitan este evangelio. Pero es más para los gentiles, porque los judíos han rechazado a su Mesías. La mayoría que reciben a Cristo hoy en día son gentiles. Segundo de Corintios 4. Segundo de Corintios 4:3. Y si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierdan es encubierto. Oiga bien, son perdidos entonces los que no entienden el evangelio. Número 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les, como es que dice, resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Según este pasaje, Satanás no quiere que la gente entienda el evangelio ni escuche. Y la Biblia dice que son ciegos los que no tienen el evangelio. En el mundo tenemos muchos religiosos que dicen que son cristianos, pero son ciegos, perdidos y malditos. ¿Por qué? Porque no realizan lo que es el evangelio, no aceptan. Para ellos no importa. Y por esto ni piensan en el evangelio, ni predican, ni estudian, ni investigan. ¿Qué es el evangelio? ¿Por qué se llaman nosotros hoy en día evangélicos? Es porque el evangelio es tal. Y tú tienes que creer en esto para ser salvo. Entonces el evangelio necesita ser predicado para que la gente pueda escucharlo y ver su importancia. Y ver que Pablo es el que Dios reveló este evangelio. Número 2. ¿Para qué es el evangelio? ¿Por qué es tan importante el evangelio? Porque es algo que debe ser predicado en el mundo de hoy. Y gente necesita escuchar lo que está testificado o predicar, claro, para ser salvo. Es decir, que esto es el mensaje de Dios para nosotros hoy en día. Es tan importante porque esto es lo que Dios quiere
que recordamos y entendimos. O entendemos, siempre confundo los dos. Ok, Actos 20:24. El apóstol Pablo dice: más de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida preciosa a mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿De quién recibió su ministerio Pablo? De Jesús. No venir a Pablo es no venir a Jesús. Dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. La salvación es por fe en el evangelio. Sin embargo, gente en el mundo de hoy dice: soy cristiano, pero nada necesito del evangelio. Bueno, tú eres entonces ciego, perdido, maldito. El evangelio es lo que salva y debe ser predicado hoy para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 13 y adelante. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que predican, ¿qué? El evangelio de paz. De los que predican el evangelio de las cosas buenas. Mas no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién creó nuestro dicho? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice que todos que invocaren el nombre del Señor será salvo. Pero después dice: pero solo pueden invocar si han escuchado la predicación de ¿qué? El evangelio. Y el invocar es invocar de corazón, en confiar en el evangelio. Sí puede salir de la boca también, pero no es lo que dicen uno de la boca que salva. Uno puede gritar como aquellos: oh Señor, sálvame, sin fe en el evangelio. ¿Son salvos? No. No invocaron. Invocaron de boca, pero no de corazón. Según la palabra de Dios, nosotros debemos oír la predicación del evangelio y creer, obedecer el evangelio. ¿Qué significa obedecer el evangelio? Confiar en el evangelio para ser salvo. Por esto es tan importante, porque sin el evangelio no hay salvación. Romanos 15, 19 a 20. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Por poder de milagros y prodigios, por poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y a la derredor hasta el Ilírico he plenamente predicado el evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo fuese ya nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. El apóstol Pablo está diciendo: yo he trabajado, esforcé predicar. Yo quería predicar el evangelio fuertemente, porque a mí importa. Importa porque Jesús me dio, pero también importa porque sin esto no hay salvación. Es lo que debo predicar. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:17? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Ok, entonces, ¿qué debemos predicar? Esto. ¿Por qué? Porque es importante. Y el apóstol Pablo dice, Jesús me envió a predicar esto, para que pueda ser salvo la gente. 1 Corintios 9:16. Miren lo que dice aquí. Porque aunque predique el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta necesidad. Y ay de mí si no predicar el evangelio. Yo, está diciendo. Él dice, mire, hay necesidad. Hay una gran necesidad. Predicar el evangelio. Ay de mí si no lo predico. Esto es que dijo el apóstol Pablo. Vio la necesidad porque hay muchos perdidos en el mundo. ¿Dónde está esta misma necesidad hoy? Entre los evangélicos, entre los cristianos. Prediquen cualquier cosa otra que el evangelio de Cristo, que el evangelio de Pablo. No miran ellos la necesidad, a ellos no importa. Pero a mí sí importa el evangelio. ¿Y a tú? ¿Importa el evangelio? Yo quiero que cuando muero yo, el mundo recuerda a Roberto Brecker como aquel hombre que siempre hablaba del evangelio.
Porque es tan importante a mí que yo quiero predicarlo a todos. Tengo este mismo sentir que el apóstol Pablo. Quiero que cuando muero, ahí está mi sepulcro y ahí dice, aquí es el fulano que predicó el evangelio. Porque es tan importante, yo quiero recordarlo y predicarlo. Amén. Hay necesidad de predicarlo. Segundo de Corintios 10:14. Porque no nos extendemos más allá de nuestra medida, como si no llegásemos hasta vosotros, porque también hasta vosotros hemos llegado en el Evangelio de Cristo. Está escribiendo a Corintios el apóstol Pablo y dice, hasta ustedes, hasta vosotros he llegado con el Evangelio. Porque yo fui a todos lados predicando el Evangelio y he llegado hasta vosotros. Y mire lo que dice en 2 de Corintios 10:16. Para predicar el evangelio en las regiones que están más allá de vosotros, no en la medida de otro para gloriarnos de lo que ya estaba aparejado. Dice, más allá quiero ir. He predicado hasta vosotros y más adelante de vosotros quiero predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Pero aquí, en el tiempo que vivimos de la apostasía, no importa. No importa el evangelio. A muchas hoy en día. Muchas sectas falsas hay en el mundo que dicen que son cristianos. No prediquen el evangelio. Recibo yo muchos correos electrónicos de gente que dicen, Don Roberto, yo voy a una iglesia, o toda mi vida he ido a una iglesia y casi nunca escucho yo el evangelio. No predican. ¿Por qué? A ellos no importa. Pero a Pablo sí importaba. Y importa a mí. Filipenses 1:12. Mas quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al provecho del evangelio. 17. Mas los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del evangelio. Versículo 27. Solamente que vuestro comportamiento sea cual conviene al evangelio de Cristo. Para que, o sea que venga, o sea vea, o que esté ausente, oiga de vuestras cosas, que estáis firmes en un mismo espíritu, con una misma mente, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. Bueno, hasta allí, ¿has visto algo? ¿Has visto que Pablo siempre anda hablando del evangelio? En todas sus epístolas menciona otra vez el evangelio. ¿Por qué? Porque a él importaba. Importaba el evangelio a Pablo. ¿Importa a usted? ¿Importa a vos el evangelio? A mí sí. A Pablo sí. A Dios sí. Jesús sí. Porque esto es lo que debe ser predicado al mundo. Primero de Tesalonicenses 1:5. Primero de Tesalonicenses 1:5 dice, por cuanto nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, mas también en poder, y en el Espíritu Santo y en mucha certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Está hablando el apóstol Pablo diciendo, cuando yo fui a predicar el evangelio, yo vine en poder. Y el poder que tenía Pablo era el Espíritu Santo. Fue salvo Pablo y predicó tan duro que el Espíritu Santo usó su predicación para salvar a muchos. Lo que falta hoy en día es la predicación del evangelio. Entonces muy poco trabaja el Espíritu Santo. Porque según la palabra de Dios, trabaja más fuerte el Espíritu Santo bajo la predicación del evangelio. No evangelio, no hay poder. Debemos entonces predicar el evangelio. Primero de Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos entre vosotros, ¿qué? El evangelio de Dios. Para mí resuena que el evangelio de Dios era muy importante a Pablo. ¿Y a ti? ¿Cuánto importa el evangelio? ¿Has predicado el evangelio una vez en su vida a otro? ¿Cuántos hay en el mundo que dicen que son cristianos? ¿Qué tal si cada uno de ellos, cada semana, solamente una vez, predicó a otro el evangelio?
En menos de un año, por tantos que hay en el mundo que dicen que son cristianos, si cada cristiano hizo así, en menos de un año todo el mundo pudiera ver y pudiera escuchar el Evangelio. Pero los que dicen que son cristianos, ni mencionan ni una vez. Ni siquiera una vez prediquen el Evangelio los que dicen que son cristianos. ¡Qué vergüenza! A ellos no importa. Pero a mí sí, a mí sí. ¿Por qué está importante? ¿Por qué es importante el Evangelio? Porque la salvación solamente viene por el Evangelio y por la fe en él. Vamos a 1 Corintios 15 otra vez, el versículo 2. Dice, por el cual asimismo, y voy a un poco más adelante, después de la segunda coma, sois salvos. Según la palabra de Dios, por el Evangelio somos salvos. Sois salvos. Miren lo que dice. Dice, sois salvos. No estamos salvos. Una vez uno me dijo, yo hablo español mejor que tú. Debe decir, estamos salvos. Y yo dije, no, ¿sabes por qué dice sois o eres salvo? Porque no se cambia. La salvación es vida eterna. Si no se cambia, debemos usar ser, ¿verdad? En vez de estar. Estar significa que quizás puede cambiar. Ser no cambia. Somos salvos. Sois salvos por el Evangelio, porque por confiar en el Evangelio estamos sellados y salvos siempre por el poder de Dios. La salvación viene por el Evangelio. Romanos 1:16, mire lo que dice. Bueno, yo no hablo bien en español, pero por lo menos entiendo esto, ¿verdad? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros somos salvos por el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación. 1 Corintios 4. 1 Corintios 4:15, mire lo que dice. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, sin embargo no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús, oiga bien lo que dice, yo os engendré por el Evangelio. Engendrados por el Evangelio. ¿Qué significa engendrado? Nacido de nuevo. Engendrado significa nacido de nuevo. Es un nacimiento espiritual y esto solo viene el nacimiento nuevo por medio de creer en el Evangelio. El Evangelio es que salva. Entonces debe ser importante el Evangelio, porque sin el Evangelio no podemos ser nacidos de nuevo ni salvos. ¿Cómo puede entonces existir tantas denominaciones que dicen que son cristianos y a ellos no importa el Evangelio ni predican? Son llenos de ciegos, perdidos, malditos. Porque no prediquen ellos el Evangelio. Ni idea yo. Pero deben ver que es importante. Vamos a 2 de Timoteo. Oh, ayúdame, Señor, continuar con esto. 2 de Timoteo, tan importante es. 2 de Timoteo 1:10 dice, mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó la muerte y sacó a luz la vida y la, oiga bien, inmortalidad por el Evangelio. La vida viene por el Evangelio. ¿La vida qué? La vida eterna. ¿Qué es? La inmortalidad, vida eterna. Somos salvos por fe. Cuando confiamos en el Evangelio, recibimos la vida eterna que Dios ofrece, como la Biblia habla, como un don. Dice el don de Dios. Solamente por el Evangelio, no por nuestras obras. Es por fe. Efesios 1:13, uno de los versículos favoritos míos, nos enseña a nosotros cómo recibir el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, en el cual esperasteis o confiasteis, como dice en inglés, también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, oiga bien, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo es que estamos, o somos, mejor decir,
sellados con el Espíritu Santo? Por oír y confiar en el Evangelio. Confiar en el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo. Salvos por el Evangelio. Debe ser importante el Evangelio, porque esto es que da la salvación, y esto es como recibimos vida eterna, y esto es que da el Espíritu Santo. Fe en el Evangelio. Bueno, la última cosa que quería decir es esto. El Evangelio es importante porque algún día cada persona vivo hoy será juzgado por Jesucristo con lo que han hecho con este Evangelio. ¿Cómo? Vamos a Romanos 2:16. El apóstol Pablo dice algo espantoso. En Romanos 2:16, oiga lo que dice el apóstol Pablo. En el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, oiga bien, según mi evangelio. Algún día, Dios mismo, Jesucristo, va a juzgar todos. Es decir, algún día todos van a estar delante de Dios al juicio. Y Dios va a decir, ajá, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Eres cristiano? Oh, sí, Señor, yo fui a la iglesia católica romana, recibí yo la misa todos los días, fui a confesión, bautizado como niño, y confirmación, y Señor, todo, hice buenas obras, y yo merezco estar aquí, Señor. El Señor Jesucristo va a decir, ajá, ¿y con el Evangelio qué has hecho? ¿Evangelio, Señor? ¿Cuál Evangelio? El Evangelio de Pablo, ¿qué has hecho? Señor, ¿cuál es? 1 Corintios 15, 1-4, lo que salva. ¿Qué has hecho con esto? Oh, no, Señor, no. La salvación solo viene por la Santa Madre de la Iglesia. No hay salvación fuera de la Iglesia. No, Señor, no conozco a este Evangelio. Y Dios, Jesucristo en el cielo va a decir, maldito eres, sálgase. Aparte de mí, perdido, vaya al infierno preparado para ti y el diablo, a las llamas para quemar, porque rechazaste tú mi evangelio de salvación. Así dice la palabra de Dios, que un día Jesucristo va a juzgar todos para ver lo que han hecho con este evangelio, que Jesús reveló a Pablo, que es el evangelio que salva y nos da la vida eterna, que nos da el nacimiento de nuevo, que nos da el Espíritu Santo, lo que salva. Si tú nunca has escuchado este evangelio, ni confiado en este evangelio, tú eres ciego, perdido, maldito. Y en aquel día vas a ir directamente al infierno, juzgado, porque has sido hallado que tú eres uno que nunca recibió el evangelio. Pero aunque que dices, no, pero soy cristiano. No. Ni eres cristiano hasta que has llegado al Evangelio para ser salvo. ¿Cómo pueden ser tantos en el mundo de hoy diciendo, soy cristiano, pero ni idea tienen de lo que es el Evangelio? Si no confían en el Evangelio, ni son cristianos. Apóstatas son, religiosos perdidos. Voy a poner aquí la palabra, religiosos. No confundes la religión con salvación. Ahí va más o menos el himno. Hay muchos religiosos, pero son perdidos. Porque nadie es un cristiano verdadero hasta que ha aceptado por fe el Evangelio. Confiando en lo que Cristo ha hecho. Su obra, no en tus obras. En la obra de Cristo. Filipenses 4:3. Ahora puedes ver por qué es tan importante el Evangelio. Sin evangelio, después del juicio vas a ir directamente al infierno. Porque Dios va a juzgar todos por Jesucristo, según mi evangelio, dice el apóstol Pablo, según este evangelio. Filipenses 4:13 dice, 4:3 dice, y te ruego también a ti, fiel compañero de yugo, ayuda a aquellas mujeres que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Miren lo que dice el apóstol Pablo.
Están en los nombres de aquellos en el libro de la vida porque ellos trabajaron en el Evangelio. Es decir, que ellos predicaban este Evangelio, que han recibido a ellos. Y que ellos van a ir al cielo y tienen su nombre escrito en el libro de la vida porque ellos han recibido el Evangelio correcto. Los religiosos tienen el Evangelio equivocado. Tienen otro Evangelio. Pero este es el Evangelio que salva. ¿Tienes tú el Evangelio correcto? Dios te va a juzgar algún día. Tú debes ahora mismo recibir el Evangelio correcto. Bueno, el Evangelio es muy importante. Entonces mi pregunta es, ¿qué haces tú con el Evangelio? ¿Has recibido el Evangelio? Si me dices que sí, gracias a Dios. Ahora, ¿has predicado el Evangelio a otros? Si me dices no, ¿por qué? ¿Por qué? Es importante predicar a otros. La cosa más importante que dinero, es la sabiduría de salvación. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo es? Por el Evangelio. ¿Puedes ver tú entonces la importancia del Evangelio? Algunos no, pero tú debes entender. Voy a terminar con esto. Voy a dar 7 diferentes cosas aquí. Y necesito que mostrarle. Lástima que voy a poner aquí. Necesito quitar esto para poner. Pero quiero mostrarle cómo pueden ser muchos que dicen hoy en día que son cristianos. Y cómo pueden ser ellos equivocados. Y cómo pueden decir y llamarse cristianos, pero todavía no son salvos, y el por qué. Te voy a dar algunos ejemplos, quizás va a entender. Número 1, hay algunos que no importan el Evangelio, porque ellos predican que solo somos salvos por la ley. Dicen ellos que son cristianos, pero ellos predican, estamos aquí bajo la ley, tú tienes que guardar la ley para ser salvo. Pues dicen que son cristianos, deben llamarse judíos, porque la ley fue dada a Israel solamente. Pero ellos dicen, no, si uno quiere ir al cielo debe guardar la ley, dicen ellos, ¿ok? Entonces, ¿para qué el Evangelio? Si las obras salvan y tú puedes llegar al cielo por sus obras, ¿para qué hizo Cristo esta obra? ¿Para qué? Si la salvación es por lo que hagamos, Cristo murió por nada, ¿verdad? O es que Cristo murió por algo y ellos tienen mala doctrina porque ellos no importa el Evangelio. Pues esto es. Ellos son religiosos perdidos, malditos, pensando en sus obras. Y por esto, para ellos no importa el Evangelio. ¿Me entiendes? Están equivocados con otro Evangelio porque el Evangelio de ellos es hacer buenas obras para llegar al cielo. Pero al juicio Jesucristo va a decir, no, yo no quería sus buenas obras. Sí está bueno que haces bien, pero ¿qué has hecho con mi obra? El Evangelio. Yo te voy a salvar por lo que yo hice, no por lo que tú haces. ¿Qué hiciste tú con mi Evangelio? Hay otros que solo prediquen o solo siguen, podemos decir. Lo escribí bien. Solo siguen el ministerio de Jesús. De Jesús en la tierra. Estos son aquellos que están aquí. Muchos en el cristianismo de hoy solo predican Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y ellos siempre quieren ir a Mateo, Marcos, Lucas y Juan y quitar de allí su doctrina. Y muchos de ellos dicen, a Pablo no importa nada. No, nosotros leímos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No queremos nada de Pablo. Solo seguimos a lo que Cristo Jesús ha dicho. O bueno, admirable es, pero ¿sabes qué? Esto todavía es el Antiguo Testamento. Porque hasta que literalmente murió Jesús, todo esto es Antiguo Testamento. ¿Qué están olvidando ellos? El Evangelio. La muerte, resurrección y sepultura de Cristo por nuestros pecados. Entonces ellos están siguiendo lo que Cristo dijo en la tierra, pero están olvidando lo que Cristo dijo del cielo a Pablo, que es lo que salva hoy en día. Ellos, no importa a Pablo, a ellos no importa el Evangelio. Por esto, dicen que son cristianos y seguidores de Jesús, pero ni son salvos.
porque rechazan el Evangelio, porque rechazan a Pablo. ¿Ve cómo uno puede decir que es un cristiano, pero todavía quedar perdido porque no venga al Evangelio de salvación? Hay otros que no trazan bien la palabra de Dios y dicen que solo seguimos, a ver si seguimos bien, solo seguimos la doctrina de los apóstoles. Algunos leen Mateo, Marcos, Lucas, Juan y un poco, no todo, pero un poco del libro de Actos o Hechos. Y ellos quieren quedarse aquí. Ellos quieren decir, no, ya estamos nosotros en esta parte. Y nosotros rechazamos a Pablo y lo que pasó a Pablo. Nosotros solo queremos a los apóstoles. Y solo queremos nosotros a Pedro y lo demás. ¿Son salvos ellos? ¿Qué hacen? Rechazan a Pablo. Si rechazan a Pablo, rechazan el Evangelio. Si rechazan el Evangelio, son perdidos. Pero ¿qué pasó en el principio del libro de Actos o Hechos? El bautismo en agua. Entonces ellos enseñan que tú no tienes que ser bautizado en agua para ser salvo. O hemos leído en 1 Corintios 1, 17, que Pablo dijo, Cristo me envió no bautizar, pero predicar el Evangelio. Sí bautizó después de ser salvo, algunos, pero no para ser salvo. La salvación era por confiar en el Evangelio. Después vino el bautismo y no tenía nada que hacer con la salvación. La salvación era por el Evangelio. Por esto dijo Pablo, la importancia es el Evangelio. Por esto es salvo. Pero hay entre los que se llaman cristianos hoy en día, los que dicen, no, el bautismo en agua es que salva y rechazamos Pablo. ¿Quiénes son? Pues la iglesia de Cristo, que enseña a bautizar en agua es lo que salva. Pues los católicos, que enseñan hay que bautizar a los niños para quitar el pecado original. Ajá. ¿Y qué están haciendo? Olvidando el Evangelio de salvación. ¿Ve cómo pueden existir los que dicen que son cristianos y ni son? ¿Por qué qué? Porque a ellos no importa el Evangelio. El correcto es esto. Los que prediquen que salvación es por el Evangelio de Pablo. Yo soy así. Esto es el correcto, número 4. Esto es como somos salvos. Nosotros predicamos la importancia de Pablo porque por Pablo recibimos el Evangelio de salvación. Esto es correcto. Pero ve lo demás como ellos evitan el Evangelio de Pablo y por tal son equivocados, perdidos. Número 5, hay algunos que predican solo salvo, pero puede uno perderlo. Ellos en verdad enseñan que uno no puede retener la salvación, hay que guardarlo por las obras. ¿De qué están enseñando? Pablo enseñó así, que tú puedes recibir el Evangelio, pero perder la salvación después. Necesitas recibirlo otra vez y otra vez. ¿Así enseñó el apóstol Pablo? No. Pablo enseñó que una vez salvo, siempre salvo. Si yo recibo el Evangelio, soy nacido de nuevo, engendrado nuevo, tengo vida eterna. Pero entre el cristianismo, los pentecostés, los carismaníacos, le digo, los carismáticos, o carismaníacos son, dicen que uno puede ser salvo, pero perder la salvación. ¿Esta es la enseñanza de hoy de Pablo? Claro que no. Pero ¿sabes qué? Esto es la enseñanza aquí, en la tribulación. Después del rapto será un tiempo en que todavía hay lo que se llama santos de Jesús, santos de Cristo. Y ellos son gente que vienen a Jesús, pero tienen que guardar o permanecer hasta el fin de la tribulación sin tomar la marca de la bestia. ¿Y qué tal si ellos no siguen a Jesucristo y toman a la marca? Ya no tienen salvación. ¿Ve cómo existe una secta de cristianos que no quieren el Evangelio? ¿Quieren ellos más esta predicación? ¿Piensan ellos que pueden perder la salvación? Porque si hubieran venido al Evangelio,
van a fijar claramente que, wow, soy salvo y sellado con el Espíritu Santo, no puedo perder. Ve que como muchos cristianos no entienden el Evangelio. Hay otros que quieren solo el Evangelio, el otro Evangelio, el Evangelio del reino. Hay los que en el mundo de hoy se llaman los testigos de Satanás. Oh, perdón, ¿cómo se llaman? Oh, testigos de Jehová. Le digo testigos de Satanás porque ellos no toman el Evangelio correcto. Ellos quieren decir, mire, nosotros estamos aquí. ¿Y qué enseñan los testigos de Jehová? Bueno, tú tienes que permanecer hasta el reino de Cristo para entrar. Ok, entonces, ¿qué debo hacer yo? Vivir una vida de obras, así, esperando, oh, que entro yo en el reino. Pero ¿dónde está la salvación espiritual? Solo busquen la salvación física, no espiritual. ¿Ve cómo pueden existir en el mundo de hoy muchos que dicen que son cristianos, pero tienen ellos, ¿qué? Otra enseñanza. Y cada uno tiene algo en común. No quiere el Evangelio de salvación. Solo esto es correcto, número 4. Y hay otros en número 7 que prediquen salvo solo por oración o por clamar de boca. Esto es algo que he visto yo entre la denominación mía. Yo soy bautista independiente ordenado, ¿verdad? Y yo he visto muchos entre este tiempo, viven hoy en día, pero ellos ni prediquen ni una vez el Evangelio. Ellos dicen, si tú quieres ser salvo hay que invocar el nombre del Señor, entonces diga de tu boca, Señor, ahora mismo, por favor, sálvame. Amén. Y dicen, si usted hace esto, tú eres salvo. ¿Es verdad? ¿Qué tal si uno hace esto de boca, pero no confía en el Evangelio? ¿Es salvo? Pues claro que no. Porque hemos visto versículo tras versículo tras versículo que dice que es por confiar en el Evangelio que somos salvos. Y hay otros que dicen, no, es de boca que somos salvos. Entonces, si tú dices de boca, tú eres salvo. O otros que dicen, mire, la salvación es por repetir la oración del pecador. Entonces ellos van como así. Tom, 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 tocan la puerta. Mire, ¿tú eres cristiano? No. ¿Tú eres ir al cielo? Sí. Ok, por favor, ore conmigo. Señor, soy pecador, por favor, sálvame. Amén, amén. Ok, tú eres cristiano, ahora tú eres salvo. Pasa un buen día. Adiós. ¿Está salvo aquella persona? ¿Qué faltaba? El Evangelio. Predicó a ellos cómo orar, pero no escuché yo la predicación del Evangelio. Yo he conocido muchos que dicen que son cristianos. Y esto es su modo de supuestamente ganar almas a Cristo. ¿Qué están haciendo? Echando fuera el Evangelio y predicando cualquier otra cosa. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Predicar el Evangelio. Es importante. Es como muchos hoy en día que dicen que son cristianos están intentando hacer, mira cualquier otra cosa, pero no mira esto. No, Pablo, no, el Evangelio, no lo miras. ¿Por qué son así? Nunca debemos estar así. Nosotros debemos ver la importancia de la sangre y ir al mundo perdido diciendo, mira el Evangelio, y no cubriéndolo para que nadie pueda ver. Pero he conocido muchos que dicen que son cristianos que no prediquen el Evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Que la salvación es por creer. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Dice en Actos o Hechos 16:30. 31 dice creer con todo corazón y serás salvo. ¿Creer en qué? El Evangelio. Hebreos 11:6 dice sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación no solo es por hacer una oración. Esto hecho sin fe en la sangre, sin fe en el Evangelio, está hecho en vano. Pero hoy en día la instrucción a muchos pecadores es, solo hacer esto. Y no prediquen el Evangelio. Eso es un gran error. Entonces para mí el Evangelio es importante. Yo he recibido correos electrónicos de muchos, literalmente miles de personas. Sí, bastantes. Miles de personas. Diciendo, Don Roberto, yo estuve en una iglesia por muchos años, me han instruido desde mi niñez que la salvación es por una oración. Entonces,
voy al Señor, Señor, por favor, sálvame. Y ellos dicen, pero voy a dormir a la noche con mucho miedo y temor. No sé si soy salvo. Entonces cada vez que voy a dormir, voy, Señor, otra vez, por favor, salve. Y repiten otra vez la oración del pecador, haciéndolo cada noche. Pero nada tienen de conocimiento, de seguridad, no saben si son salvos. Me han confesado por correo electrónico, don Roberto, vi algunos de sus videos de predicación del Evangelio y ahora sé que soy salvo. Estuve pensando yo que la salvación era por esto. Y lo que yo olvidé, porque era ignorante, no sé, porque nunca he escuchado, es que mire, es el Evangelio que salva. Y me han contactado diciendo, fui salvo por ver sus videos, don Roberto, ahora puedo dormir en la noche. Tengo esta paz, como dice la Biblia, que pasa todo entendimiento, ¿verdad? Tengo paz en Cristo porque sé que soy salvo. ¿Por qué? Porque he confiado en el Evangelio. Por lo cual doy gracias a Dios. A ellos importa el Evangelio, porque sin el Evangelio, entienden, no pueden ser salvos. La pregunta entonces es, ¿importa a usted? ¿Importa a vosotros? ¿Importa a ti el Evangelio? Si tú no eres salvo, espero que hoy vengas para recibir a Cristo como su Salvador. Si tú eres salvo, ¿cuánto importa el Evangelio a usted? ¿Por qué no vayas a sus vecinos, a su familia, a sus amigos, predicándoles el Evangelio de salvación? Era tan importante a Cristo y tan importante a Pablo. Es tan importante a mí que yo quiero predicarlo. Pero es importante a ti. Así es el mensaje. Gracias por aguantarme y escuchar. Pero nada más quiero yo que tú entiendes la importancia del Evangelio. Dios te bendiga. Adiós.